Perfecto, entonces estas tres cosas están relacionadas una con la otra y vamos siempre a lo mismo, ¿de acuerdo? Que cómo es que un poquito de levadura puede leudar toda la masa, pero ahora dicho en el sentido positivo, ¿de acuerdo? Porque Jesús decía, el reino de Dios es como 3 medidas de harina, las cuales, ¿verdad?, de pronto se mezclan y queda todo leudado. Y luego es difícil entender las parábolas o la forma del lenguaje, porque tiene muchos matices. Como la levadura no siempre es negativo, a veces es en el sentido positivo. Y si lo pensamos en el sentido positivo, bueno, vamos a pensar en la fe, ¿ok? Entonces, 3 cosas en relación al futuro de cada nación, especialmente de nuestra nación México. Número 1, el destino. Número 2, la cultura. Pero número 3, la fe. Está confirmado históricamente que la fe cristiana ha cambiado naciones, ¿ok? La historia lo demuestra. No es la historia del cristianismo, es la historia de las naciones y los pueblos que por más de 1500 años, casi 2000 años, donde ha habido, ¿verdad?, la presencia de la fe en el Mesías Yeshua, la fe cristiana, por decirlo de una forma más generalizada, siempre ha habido un cambio, ¿ok? Porque esta fe ha provocado un avivamiento, y un avivamiento ha traído un cambio de mentalidad, un cambio de cultura, ha habido un cambio de valores, ha sucedido, ¿verdad?, una transformación, y esos países han progresado, ¿ok? Dicho en una forma tan resumida como fue, hermanos, los cambios de pensamiento en Europa en la época medieval y en muchas épocas en la historia, cuando la Biblia se abre, cuando se crea la palabra de Dios, cuando esa fe influye, lleva a la gente a hacer cambios, a actuar de una forma distinta en su manera de vivir, hay una transformación. La sociedad misma empieza a contagiarse, como si un poquito, ¿verdad?, empezara a ser mucho más. Y por causa, ¿verdad?, de estos poquitos, o de esta, ¿verdad?, de esa fe, empieza a contagiarse y empieza a moldearse la vida de un pueblo hasta salir de la oscuridad, hasta salir de las tinieblas y llegar, ¿verdad?, a producirse una transformación por la verdad de la palabra de Dios que permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. La palabra de Dios permea, hermanos, los pueblos. La palabra de Dios cambia las naciones. Amén. Así que donde hay difusión de la Biblia, donde hay conocimiento de la verdad, hay un pueblo que prospera. Pero el pueblo que desconoce la palabra de Dios perece por falta de conocimiento. Amén. Así está escrito en la palabra de Dios. Entonces, vamos, hermanos, en este día especial a llenarnos de una fe asombrosa para influir alrededor de nosotros mismos, la gente y nuestra ciudad y todo, marcarlo por esta fe. Y me refiero particularmente a nuestra creencia en el Mesías, nuestra creencia en la palabra, nuestros valores, que es lo que creemos y lo que somos. Y entonces, hermanos, se suscitará un cambio. Amén. Yo te exhorto en el amor del Señor Jesucristo a que consideres que la posibilidad de cambiar el mundo está en nuestras manos. La posibilidad de cambiar todo está en nosotros. Y vamos a ir leyendo algunos pasajes de la Biblia. Vamos a empezar con el Salmo 33, verso 12. Pues además de lo que ya cada uno debe hacer como una responsabilidad cívica, está, hermanos, este aspecto espiritual, y es en donde yo quiero trabajar hoy, ¿ok? En el sentido espiritual. Salmo 33, verso 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. ¿Ustedes lo pueden leer, por favor? Amén. Entonces, de primera mano, este versículo habla del pueblo de Israel. De primera mano, porque es la nación en donde Dios, ¿verdad?, ha sido proclamado y difundido a todas las naciones
como el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y el pueblo que Él escogió es el pueblo de Israel. Y lo escogió y lo hizo porque según su plan profético, Él deseaba, ¿verdad?, que todas las naciones imitaran al pueblo de Israel. ¿Cómo imitaran a Israel? Tomando al Señor, al Dios Todopoderoso, al único, ¿verdad?, como su propio Dios. Dejando la idolatría, dejando atrás los ídolos, los dioses paganos que solo son vanidad, y buscando al Dios vivo y verdadero. Amén. Y a más de que el mundo entero le pertenece a Dios, y Él formó, ¿verdad?, las naciones y les permitió vivir y existir y andar en sus caminos. Pero ahora en estos tiempos finales dice la palabra de Dios que llama a todos al arrepentimiento, que llama a todos, ¿verdad?, a la fe en el Mesías, en Jesucristo, para que Él tome de entre todos los pueblos y entre todas las lenguas, tribus, razas y naciones, de todas ellas tome pueblo para sí. Amén. Entonces, en ese proceso, hermanos, divino, en ese proceso histórico en el que de todos los pueblos de las naciones ha habido siempre gente que ha creído el mensaje del evangelio, Dios desea, ¿verdad?, que de pronto se llegue a tope. Y no digamos que en México solo hay 20 millones de cristianos, sino podamos decir que en México hay 127 millones de cristianos, lo cual sería maravilloso, ¿verdad? Porque realmente y verdaderamente podríamos ver, hermanos, que este país y esta nación abandonaría lo que tiene que abandonar, lo que nosotros sabemos que es contra la palabra, que es contra el Señor, que es contra su Mesías. ¿Están aquí? Entonces, en primer lugar, yo quisiera enfocarme en hablarles acerca de dónde sucede una transformación y cómo puede ocurrir, de lo que a la iglesia nos corresponde, porque cada quien que cumpla su tarea y cada cual haga lo suyo. Amén. Ya Pablo en Romanos capítulo 12 se encargó de explicarnos cómo es este asunto particular hacia nosotros, porque en Romanos él ya ha dicho que los no judíos pecaron, y ha dicho que los judíos pecaron, y ha dicho que todos están destituidos de la gloria de Dios, y ha dicho que solamente por la fe en el Mesías hay salvación, hay justificación, hay perdón de pecados, hay redención, hay corrección, hay transformación. Amén. Pero también ha dicho que Dios tiene un plan especial para su pueblo Israel, y que al final de los tiempos todo Israel será salvo. Amén. Entonces, nuestros deberes cristianos son orar por nuestras autoridades. Nuestros deberes cristianos son procurar la paz en la ciudad. Nuestros deberes cristianos son colaborar, ¿verdad?, con el establecimiento del reino de Dios allí, y que podamos vivir con la esperanza de que un día todo será diferente. Amén. Que un día, cuando venga el Rey de Reyes y Señor de Señores a este mundo, entonces la justicia duradera, la paz verdadera, el gozo abundante, la vida eterna se habrá de manifestar a plenitud. ¿Cuántos dan gloria al Señor y a su nombre? Amén. Bueno, dile a tu hermano que está junto a ti: en tus manos está que todo esto suceda. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad?, al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Y Romanos capítulo 13 enfatiza en estos deberes y en el respeto a la autoridad mientras vivimos en este mundo, mientras esperamos el tiempo de la segunda venida de Cristo en gloria. Ese es nuestro deber. Dios tiene un lugar para Israel en su plan profético, y Dios tiene un lugar a las naciones en su plan profético. En Mateo 25, el juicio de las naciones, cuando el evangelio haya llenado toda la tierra, el evangelio del reino haya cubierto la tierra, y entonces, ¿verdad?, Dios aparte a las ovejas y a los cabritos, ¿de acuerdo? Y Dios habla de los pueblos y habla de las naciones, cuando, ¿verdad?, estas naciones hayan vivido esa transformación. Hermanos, en la historia ha habido tantas ocasiones donde al Señor Jesucristo se le ha declarado Señor de las naciones. Amén. Hay pueblos en Europa, hay pueblos en África, hay pueblos en América, hermanos, donde las autoridades han abierta y públicamente declarado a Jesús el Señor de la nación. Amén. Lo que puede significar la posibilidad de un cambio profundo. Amén. El lograr dejar
dejar de lado muchos obstáculos que vienen del mundo, que son barrera para esa transformación. Entonces, en primer lugar, yo te quiero hablar acerca de transformar el destino de un pueblo. El destino de un pueblo puede ser transformado, ha sido transformado. Hay algunas cosas que hay que reflexionar, y para esto yo te quiero llevar a Romanos 12, 1 y 2. Romanos capítulo 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, la iglesia vive esta transformación. Y si la iglesia vive este cambio, hermano, la palabra de Dios dice que tú y yo tenemos influencia, y que tú y yo podemos empezar, ¿verdad?, a tocar el alrededor nuestro para provocar un cambio. Amén. Un cambio de dirección. Y esa es la razón, hermanos, por lo que los países de América Latina han vivido un gran avivamiento, porque están anhelando un cambio. Algo que no sucede de la mano de los hombres, algo que sucede de la mano de Dios. Digan amén. Amén. Dios tiene el poder y su palabra es poderosa. Y yo quiero que tú y yo también reflexionemos en ese lugar que nos corresponde, hermanos, porque estoy seguro que cuando el evangelio llegó a tu vida cambió, tu destino cambió, fue diferente. La palabra de Dios dice que estábamos en condenación y que ahora en Cristo somos salvos. Amén. Imagínate ver el cambio, ¿verdad?, en una nación entera, que cada uno doble su rodilla y confiese que Jesús es el Señor, a la gloria de Dios el Padre. La transformación del destino depende del carácter de la gente, pero ese carácter de la gente se forma o depende de sus hábitos. Esos hábitos vienen de sus actitudes. Y si las actitudes de las gentes cambian, es porque sus acciones cambian. Para que las acciones de la gente cambien, necesitan cambiar su forma de pensar. Y si la forma de pensar cambia, de su forma de sentir, si su forma de sentir cambia, es porque su mente está cambiando. Así que, hermanos, lo que quiere venir y lo que quiere ocurrir en este país es un cambio de mentalidad. Porque un cambio de mentalidad, hermanos, llevará de una a otra cosa a producir realmente un cambio de dirección. Si la gente piensa diferente, el rumbo de cada uno será distinto. Amén. Si tú piensas y sigues pensando igual, nada va a cambiar. Pero si comienza un cambio, una transformación en tu manera de pensar y en la manera de pensar de la sociedad, entonces el mundo va a cambiar. Amén. Ok. Entonces vamos a Hebreos 11:6, porque esta es la parte elemental de una transformación. Hebreos 11:6. Pero sin Dios es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hablar de creer, hablar de fe, es hablar de quién soy yo. Porque lo que yo creo es lo que realmente soy. Lo que yo creo es lo que realmente soy. Amén. Y lo que yo creo es realmente lo que yo hago. La forma en que actúo dice lo que realmente pienso en mi corazón, como realmente yo creo, porque mis acciones van a seguir a mis creencias, no mis creencias a mis acciones. Pero mis acciones pueden influir mucho en lo que yo creo. Pero si tú, hermano, y yo realmente en el fondo de nuestro corazón estamos creyéndole al Señor y estamos creyendo en Él, entonces nuestra forma de actuar está siendo un reflejo de nuestra fe. Amén. Así que la influencia, dice la palabra de Dios, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirías a la montaña: quítate y échate a la mar. ¿Cuántos aquí tienen fe?
Bueno, quiero decirles que el ingrediente más elemental en un cambio, en una transformación de una vida, de un matrimonio, de una familia, de un hogar, de un pueblo y de una nación, el mundo entero, está en un grano de fe del tamaño, ¿verdad?, muy pequeñito, como del grano de una mostaza. El ingrediente fundamental de la fe, el ingrediente fundamental de un cambio es la fe. Amén. Así que lo que necesitamos solamente, hermanos, es que nuestra fe en el Señor, nuestra fe en su palabra, nuestra fe en su promesa empiece a accionar, empiece a llevarnos a actuar obedientemente, y esta fe, hermano, va a llamar la atención de los que están a tu alrededor, y esa fe los va a atraer, los va a influenciar y los va a dirigir. Amén. Bueno, vamos a ver Mateo capítulo 5, verso 13. Dijo el Señor Jesús: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Es decir, nuestro lugar, hermano, en este mundo es de darle sabor. Piense por un momento todas las funciones que tiene la sal. La sal es útil para muchísimas cosas. Amén. Mientras mantiene sus propiedades, porque cuando pierde sus propiedades ya no sirve absolutamente para nada, no tiene caso. Pero sus propiedades ayudan a preservar, ayudan a darle sabor, darle sazón. La iglesia influye en la nación, la iglesia influye en el pueblo, la iglesia influye en la gente. Y nosotros sabemos, hermanos, que la forma de influir en las personas no es que tengamos un dominio de los asuntos de política, no es que nosotros seamos muy persuasivos en estos temas. La influencia de nosotros proviene por la palabra de Dios. La influencia de nosotros proviene por el testimonio. La influencia de nosotros proviene porque hemos comprobado la eficacia de su palabra. La influencia de nosotros proviene porque tenemos una mentalidad superior, tenemos una mentalidad diferente, tenemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios es poderosa. Digan amén. Amén. Entonces, segundo lugar, creo que, hermanos, si el rumbo de algo va a cambiar, el destino de algo va a cambiar, es porque la cultura de esto va a cambiar. Y la cultura de esta nación puede cambiar. La cultura de esta nación puede cambiar en donde tenga que transformarse, donde tenga que cambiar. ¿Y por qué sucedería esto? Porque la iglesia tiene influencia. Amén. Porque la iglesia está confiando en lo que Dios quiere hacer. Gracias por su entusiasmo. Pero cuando usted oyó la palabra, su vida cambió. Así que no me puede decir que no funciona la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Diga conmigo, es viva y eficaz. Amén. Así que donde hay que depositar la fe, donde hay que depositar la esperanza, donde hay que depositar el futuro de la nación, es en las manos del Señor Jesucristo. Amén. Y decirle: Señor, que los años que vengan estén de tu mano y vengan de tu mano y sean favorables. Y nosotros también, como decían los apóstoles y la iglesia en el primer siglo en Jerusalén, danos de nuevo para seguir predicando la palabra. Amén. Porque esta influencia puede cambiar, hermanos, muchas circunstancias. Amén. Bueno, entonces, cambiar la cultura de un pueblo implica cambiar sus costumbres y sus leyes, cambiar sus hábitos y su carácter, cambiar sus pensamientos y su forma de actuar. Así que tú sabes, hermano, que la Biblia dice que tan importante fue que llegaría un tiempo en que, y quiero que lo reflexiones para que te des cuenta de cuánta necesidad hay de restaurar la verdad de la palabra de Dios en estos tiempos. Porque cuando vendría, dice el profeta Daniel, la cuarta bestia, cuando vendría el falso Mesías, cambiaría la ley y los tiempos. ¿Cuántos han escuchado esto?
Sí, ¿verdad? Lo dice la palabra, que Él cambiaría la ley y los tiempos, básicamente, ¿verdad? Establecería leyes a su conveniencia y leyes que fueran contra la palabra de Dios, y cosas como hoy sigue sucediendo y estamos viendo. Pero si nosotros pensamos y vemos que este acontecimiento ya se cumplió, entonces lo que necesitamos es volver al modelo original y volver al diseño original que está escrito en la palabra de Dios con sus mandamientos. Y el evangelio significa restauración, porque lo que Dios quiere hacer en estos tiempos finales, ven conmigo a Hechos capítulo 3 verso 21. Hechos 3 verso 21. Dios dice en su palabra: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, esto es a Yeshua el Mesías, hasta los tiempos de la restauración. Dios quiere volver al modelo original que está en su palabra. Ahí en su palabra está, hermano, la prosperidad. En su palabra está la bendición. En su palabra está la sanidad de las naciones. En su palabra está la verdad. En su palabra está la vida. En su palabra está la justicia duradera, la justicia permanente. Aquí está en su palabra, hermanos. Dice, ¿verdad?, en el verso 21: restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Entonces, si nosotros somos capaces, hermanos, de tener una fe poderosa, somos capaces de tener una fe grande, una fe, ¿verdad?, asombrosa, y somos capaces de creerlo y decirlo y vivirlo, yo creo, hermanos, que la iglesia va a recobrar la influencia, va a volver a ser luz en esta nación. ¿Están aquí? Bueno, yo estoy dando un mensaje de fe, yo estoy hablando fe, yo estoy llamando las cosas que no son como si fueran, y estoy creyendo, hermanos, que es momento de sacudirnos el pesimismo, de sacudirnos los temores, de dejarlos a un lado y de creer a Dios. Vamos a Mateo capítulo 15 verso 28. Gracias por esos amenes. Cristo vive, hermanos. Aleluya. Alábale que Él vive. Mateo 15 28. Casi voy a concluir. Hay una historia tan hermosa que, bueno, pues vale la pena volver a contarla. Podemos leer desde el verso 21 y volver a creer y volver a tener fe, porque la iglesia se caracteriza y se mueve no por las cosas que ve, sino por las cosas de fe. Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondió él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Si algo llama la atención de Dios, si algo llama la atención del Señor, es una fe viva, una fe grande, una fe firme, una fe que no se detiene, una fe inquebrantable. Y esa es la experiencia a la que Dios te quiere llevar, hermano, en medio de tu situación, de tus circunstancias, de tu adversidad. Que tu fe no se quebrante por nada, hermano, porque tres cosas permanecen para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Pero la fe es una de ellas, y nosotros, hermanos, debemos de saber vivir estos tiempos, y estos tiempos son para vivirlos como esta mujer cananea, que puede clamar, que puede interceder, que puede rogar, y el Señor al final la escuchó.
Si hay algo que debemos de hacer es creer al Señor. Si hay algo que debemos de hacer es tener una fe que llame la atención del Señor. Una fe que le asombre, porque Él se admiró y dijo: oh mujer, cuán grande es tu fe. Amén. Así que es tiempo, hermanos, de que te levantes y yo me levante. Es tiempo que cerremos los oídos ahora a cosas negativas, a cosas que van a alimentar la incredulidad, a cosas que van a perjudicarnos, hermanos, a cosas que van a hacer, ¿verdad?, desalentarnos, y estemos dispuestos, preparados a vivir un nuevo tiempo sobre esta tierra, porque mejores tiempos vendrán con Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie, dele un fuerte aplauso al Señor en esta mediodía. Dele la gloria al Señor. Dios es el que tiene todos los tiempos ordenados. Él es el que establece las autoridades. Tú y yo tenemos un papel fundamental. Una fe que pueda asombrar, una fe que pueda atraer, una fe que pueda influenciar, una fe que predomine, es decir, que gobierne, una fe que predomine y que generará una transformación. Pero todo tiene que salir de la iglesia, tiene que salir del pueblo que crea la palabra eterna de Dios. Amén.